Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor, en una nueva conversación de las que periódicamente lanzamos entrevistas desde nuestro sitio en San José, Costa Rica, con personalidades, con analistas, con observadores del acontecer tanto nacional como internacional. En esta oportunidad conversamos con el periodista Miguel Enrique Otero, presidente editor del diario El Nacional Caracas, confiscado por la dictadura chavista y exiliado en Madrid, que nos atiende por segunda oportunidad en el último año en el análisis de las circunstancias del desarrollo de acontecimientos en Venezuela y particularmente tras las elecciones del pasado 28 de julio. Han transcurrido ya 3 semanas y no ha sido posible que el régimen de Nicolás Maduro dé a conocer las actas oficiales que, según alegatos tanto de observadores internacionales como de la oposición, son actas que evidencian un triunfo de al menos el 70% del candidato opositor Edmundo, del canciller, de ex diplomático venezolano Edmundo González Urrutia, por la candidatura de Nicolás Maduro del Partido Socialista Venezolano Unido. En estas circunstancias y bajo fuerte presión internacional, bajo fuerte presión en las calles, bajo una tremenda y brutal represión de la cual ha sido testigo el mundo en las últimas semanas contra cualquier opositor que se lance a las calles a protestar contra esta decisión del régimen de Maduro en Venezuela, es que conversamos con el periodista Miguel Enrique Otero. Muy buenas, don Miguel, usted nos atiende desde Madrid. Buenos días, gracias por la invitación. Usted en un reciente artículo de análisis de las implicaciones de este resultado electoral en Venezuela, usted calificó a Maduro de un usurpador. ¿Por qué ese término tan contundente para referirse a Maduro a partir de ahora en su presencia en el escenario político venezolano y por supuesto en el escenario político internacional? Ya Maduro era un presidente ilegítimo, pero es que lo que hizo cuando el CNE publicó, declaró unas cifras parciales y Maduro se autoproclamó presidente, pues lo que hizo fue dar un golpe de Estado. Entonces es un usurpador. Él no tenía sino cifras parciales, que además eran cifras que no podían justificarlas, que eran cifras amañadas, donde tienen ya 2 semanas tratando de construir un sistema para avalar esas cifras y no pueden. Pues a lo mejor algún momento lo harán, pero hasta ahora no han podido. Y las cifras verdaderas son las cifras que ha presentado la oposición, porque la gente no lo sabe muy bien, pero María Corina Machado, su trayectoria política viene de una organización llamada Súmate, que es una organización que se ocupaba de cuidar los votos, de la transparencia de las elecciones, etcétera, etcétera. Ella se ocupó de que los testigos de la oposición tuvieran sus actas, que les correspondía sacar un acta cada vez, cuando hicieran la totalización en las mesas, y logró que el 85% de las actas estuvieran en sus manos. Al sumar ese 85% de las actas, da ese resultado de 70-30 en favor de Edmundo. O sea, si el otro 20% tuviera todos los votos para Maduro, todavía no alcanzan a ganar porque la diferencia es 2-1, es más de 2-1. Entonces, el tema es ese, que las actas que tiene la oposición son unas actas donde están firmadas por el representante del Consejo Nacional Electoral, que son chavistas, por el representante del PSUV de Maduro y por el representante de la oposición. Firmadas esas actas, además eso tiene un código QR, todo lo legal está en esas actas. Y por supuesto, no hay manera de que ellos puedan demostrar que eso no es así, porque están las actas físicas que se las llevaron los miembros de la oposición, que eran presidentes de mesa. Entonces, lo que están haciendo es algo espantoso. Para empezar, han empezado a detener, a llevarse presos a los testigos que firmaron las actas. ¿Sí? Increíble. Con unas acusaciones de terrorismo, una cosa que no se puede creer. Hay 30.000 personas
de 30.000 mesas que están perseguidas en Venezuela. Por ejemplo, todos los que eran testigos de mesa en el estado Táchira se fueron a Colombia. Los que eran testigos en el estado Apure se fueron a Colombia también por otra parte, cruzaron el río. Y los que están en Caracas, los testigos, pues andan escondidos, están viviendo casa de la hermana, la tía, la abuela, los hijos, todo el mundo escondido porque han desatado una represión espantosa ante esa realidad que es el resultado de esas elecciones que ellos nunca se esperaron, porque ellos nunca se esperaron que la diferencia fuera tan grande. Venezuela ha sido hasta ahora un país polarizado, donde digamos que la mitad del país estaba con el chavismo, la otra mitad estaba en la oposición, y las elecciones que ellos ganaron son unas elecciones donde la diferencia era 3 puntos, 2 puntos, y claro, hacían unas modificaciones al final, donde los 2 puntos en favor del candidato de la oposición los transformaban en 2 puntos en favor de ellos, pero eso lo pueden hacer cuando son 2 puntos, cuando son 3 puntos, pero cuando son 30 puntos es imposible hacer una cosa así. Y eso es lo que les pasó, no previeron que el país ya no es un país polarizado, que el país entero está contra Maduro, que no es solamente la oposición, sino que un gran sector del chavismo no quiere saber nada de Maduro, incluyendo sectores militares y sectores de toda índole. Lo que está pasando es terrible. Mire, si hablamos de 70-30, donde además con la represión hubo mucha gente que se asustó, no fue a votar, mucha gente que sabían ellos que eran opositores, los cambiaron para unos sitios donde no podían votar, hubo gente que no pudo votar por todo el sistema represivo que ellos hicieron. Si sumamos eso, bueno, eso no sería 70-30, ya sería 75-25, pero si además tomamos en cuenta la diáspora, que son 8 millones de personas, que es un tercio de la población, que son 5 millones de votantes, donde solo permitieron que votaran 60.000, bueno, ese porcentaje llega al 85, al 90%. Es un país que le dijo no a Maduro, que quiere salir de Maduro. Y ellos eso no lo pueden evitar. Entonces, ya Maduro está instalado con el alto mando militar, en ese golpe de Estado que dio, y el miedo que genera sobre la población. Esos son sus dos pilares de apoyo que tiene en este momento. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta entrevista desde Madrid con el periodista, presidente editor del Diario Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, exiliado por la dictadura chavista, confiscada su empresa El Nacional y operando desde el exilio, brindando información diaria sobre los acontecimientos venezolanos. Conversamos sobre las implicaciones de las elecciones del 28 de julio que mantienen en el poder relativamente y de momento a Nicolás Maduro, pero bajo fuertísima presión internacional, pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos, pronunciamiento de la Unión Europea, contrario a reconocer y con variable posición en Latinoamérica, México, Colombia, Brasil, posiciones bastante divididas, Uruguay, Chile, ni qué decir las manifestaciones del presidente Boric respecto a lo que ha estado sucediendo en Venezuela. Estamos hablando en momentos en que hace escasos minutos la plataforma unitaria desde Caracas, encabezada por el candidato presidencial, reconocido por diferentes gobiernos latinoamericanos y europeos, como el nuevo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y en un manifiesto suscrito también por la líder opositora María Corina Machado, a quien le fue vetada la posibilidad de ser la candidata por el régimen al menos 6 meses atrás, lanzó un manifiesto este 21 de agosto en el que advierten de que el Consejo Nacional Electoral es el órgano constitucionalmente obligado a totalizar los votos, que la sala electoral del Consejo del Tribunal del Supremo de Justicia no está facultada en circunstancia alguna para ejercer las funciones de validar el conteo de votos que se dio el 28 de julio y que está siendo cuestionados a nivel internacional. Conforme a nuestra Constitución, dice el comunicado de la plataforma unitaria, sería ineficaz y nula toda eventual sentencia de la sala electoral que pueda hacer validar el fraude electoral que se pretende imponer. Los magistrados de dicha sala estarían violando los derechos inalienables de los electores e incurrirían en responsabilidad penal, civil y administrativa. A tal efecto y tal y como reza el artículo 138 de la Constitución de Venezuela,
toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su análisis de este manifiesto lanzado hace escasos minutos por la plataforma unitaria? ¿Cuál es el objetivo en estos momentos? El objetivo tiene que ver con lo que quiere hacer Maduro, que es utilizar al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala electoral, para que convaliden los números que dieron ellos, que no tienen ninguna base en función de las actas. O sea, ellos inventaron unos números y ahora quieren validarlos a través del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es inconstitucional, porque ellos tendrían que, lo que le está pidiendo el mundo entero, incluyendo los aliados de ellos, como Colombia, Brasil, en fin, México, es que cuente las actas, tan sencillo como eso, es buscar la manera de contar las actas. Entonces ellos están buscando subterfugios para lograr que les validen unos números que nadie sabe dónde los sacaron, porque los números no corresponden a las actas. Es más, no los pueden sacar porque esas actas tienen un código QR que es imposible de manipular y porque además las actas están firmadas por ellos mismos, las actas que tiene la oposición firmadas por la gente de Maduro. Entonces, se buscan este tipo de cosas. Ya presentaron una visita del Tribunal Supremo, de la sala electoral, todos con mascarilla. Se llevaron unos técnicos internacionales, dicen ellos, con mascarilla para que nadie les reconozca las caras. Todo es muy sórdido, es muy gris y no hayan cómo salir de este embrollo donde el mundo entero sabe, incluyendo a los chavistas de Venezuela, saben que ellos esas elecciones las perdieron de una manera apabullante. No pueden decir, no, 3 puntos de diferencia, no, 30 puntos de diferencia. Es un caso único. Yo no, o sea, no conozco ninguna elección así últimamente en ningún país donde la diferencia sean 30 puntos. Entrevista desde puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta oportunidad desde Madrid con el periodista, presidente y editor del Diario Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, en el análisis de las implicaciones de las elecciones del 28 de julio, no reconocidas a nivel internacional por decenas de países, cuestionada la declaratoria, la autodeclaratoria de Maduro como nuevo presidente de Venezuela. Y usted en su reciente análisis de este acontecimiento, usted dijo en una de sus frases, el usurpador no solo está desnudo, no solo perdió la elección, también el liderazgo político del madurismo. ¿A qué se refiere con esta valoración tan específica de lo que está ocurriendo con Maduro en estos momentos en Venezuela? Bueno, es que no hay chavistas que estén apoyando a Maduro en esto. O sea, los gobernadores, los alcaldes chavistas, los diputados, no están participando en ese anuncio del triunfo de Maduro. Perdió el liderazgo inclusive dentro de su gente. Es lo que yo decía antes. Lo único que mantiene a Maduro en estos momentos es el alto mando militar y el miedo. La gente está asustada porque, claro, por ejemplo, la concentración que se convocó el sábado, Maduro mandó a colocar batallones de soldados en las entradas a los barrios. Bueno, no iban a hacer nada, pero sí me asustaron. Entonces la gente se asusta, cree que los van a matar. Y como están reprimiendo con el órgano represor, que es el DIGESIN, se han llevado presas a 2.500 personas. Están haciendo cosas espantosas. Por ejemplo, cuando alguien va a salir del aeropuerto, va a salir de Venezuela, entonces le confiscan el teléfono celular a cualquier persona. Y si tiene videos que son videos políticos, esas cosas que están en las redes, entonces se los llevan presos. Hay 220 personas que se las han llevado presas por tener videos y están siendo juzgados por terrorismo. Algo increíble. Tienen menores de edad presos que los han golpeado. Menores de edad, estoy hablando no de 16 años, de 12 años. Tiene mujeres en estado que simplemente porque están con una banderita de Venezuela se las han llevado. O sea, lo que están haciendo es terrible y hay 25 personas que han muerto en manos de la represión del régimen. Entonces, la situación es verdaderamente preocupante y bueno, lo que está pasando con el liderazgo de él es que no tiene liderazgo. El liderazgo él es líder del alto mando militar. Bueno, claro. Eso hasta ahí llega su liderazgo, porque del alto mando hacia abajo no tiene ningún liderazgo. Puroperiodismo.com, en conversación con el periodista, presidente y editor del Diario Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, en el análisis de las implicaciones de las elecciones del 28 de julio en Venezuela.
cuestionadas a nivel internacional, no reconocido hasta ahora el régimen de Maduro por al menos 22 naciones en un manifiesto conjunto tanto de la Organización de Estados Americanos como de la Unión Europea. Cuando usted habla de que eh, el candidato opositor, presidente electo, Edmundo González Urrutia, obtuvo un triunfo tan contundente que el sistema de trampas no es suficiente para argumentar que Maduro resultó ganador. ¿Qué es el sistema de trampas? ¿Cómo le explica usted eso a la audiencia internacional de lo que ocurre en el sistema electoral venezolano? Ellos normalmente, en las elecciones anteriores, ¿cuáles son las trampas? Las trampas es que no hay suficientes testigos en la mesa. Entonces, cuando se termina la votación, ellos, o si hay testigos, lo pueden comprar, lo pueden amedrentar, hacen que se vaya, y los votantes que no han acudido, pues ellos los colocan votando por el candidato oficialista. Esa ha sido una trampa sistemática en las últimas elecciones y impiden que le lleguen recursos a la oposición para que tengan testigos, ponen las mesas de votación, hacen centros de una sola mesa dispersos por todas partes para que sea dificultoso. Otra trampa es cuando que son, saben que hay muchos opositores, entonces los mudan para unas mesas a votar en unos sitios donde ellos no van a ir porque están en el medio de un barrio perdido. Otra trampa es la utilización del Plan República, que es el plan de los militares, para reprimir a los testigos, para amedrentar a la gente. En fin, tienen esas trampas, las han hecho sistemáticamente y con eso suman 15 puntos o 5 puntos o 8 puntos a la votación del candidato oficialista. Pero cuando la diferencia son 30 puntos, esas trampas no le funcionan. Y mucho menos si hay una estructura bien montada de la oposición, que hasta ahora la oposición no montaba una estructura, no tenía cómo montar una gran estructura. Esta vez sí pudieron, porque María Corina Machado, como dije antes, se encargó de montar esa gran estructura electoral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ahora, como no pueden, esas trampas no les funcionan, o se robaron 5%, 8%, pero la diferencia es demasiado grande, entonces van a, bueno, entonces no, la elección, el resultado es otro, el resultado que nosotros digamos. Entonces ya eso no es una trampa, ya eso es una especie de bravuconería que ellos hacen diciendo aquí está el resultado, es este. Ahora tienen que probarlo, porque el mundo entero sabe lo que pasó y el mundo entero no va a aceptar que los números que ellos dan no tengan ninguna base legal. Bueno, de hecho, las actas que tiene la oposición están todas en una página web. El que quiera ver el acta va a una página web, el 85% de las actas están en la página web, con los nombres, las firmas del funcionario del Consejo Nacional Electoral, del testigo de la oposición, del testigo de Maduro. Están todas ahí. Se ha hecho algo absolutamente transparente. Ellos eso no lo pueden cambiar, solamente haciendo lo que están haciendo, diciendo, no, nosotros ganamos porque sí, y traemos al Consejo Nacional Electoral, traemos el Tribunal Supremo de Justicia, que son, en Venezuela no hay separación de poderes. El Tribunal Supremo de Justicia son unos magistrados nombrados por ellos, son la presidenta de la sala electoral es una militante del PSV que hace campaña, están los videos de ella haciendo campaña para el PSV, llamando a las primarias con la vestimenta que ellos utilizan. O sea, todos son militantes del partido gobierno. O sea, ese Tribunal Supremo de Justicia no tiene absolutamente ninguna credibilidad, porque son militantes del partido gobierno. Entonces, están tratando de utilizar el Tribunal Supremo de Justicia, no sé quién les va a creer, para decir, no, ganamos nosotros las elecciones y aquí está, ellos vinieron, constataron que tenemos esos votos y punto. Bueno, eso es lo que están haciendo. Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario El Nacional de Caracas, confiscado por la dictadura chavista, exiliado en Madrid. Si alguien ha vivido en carne propia lo que es la degeneración de un sistema democrático hacia una dictadura, es usted. Primero por las severísimas limitaciones a la libertad de expresión, luego por la represión hasta hacerlos salir de su país. Pero, don Miguel, en lo que está pasando, en lo que está ocurriendo en estos momentos en Venezuela y de las experiencias más recientes, porque también vivimos lo que fue la presidencia, digamos que legítima de Juan Guaidó, pero no reconocida finalmente ni ejecutada en la práctica, en la vivencia ciudadana venezolana.
¿Usted se esperaba un escenario como este que está viviendo hoy su país? Eh, ¿Qué diferencias clave ve usted entre escenarios anteriores y el escenario de, porque usted acaba de mencionar uno, muy importante me parece, que la oposición por primera vez se estructuró dentro de Venezuela? Bueno, la primera gran diferencia es que el país ya no es un país polarizado. Antes era un país polarizado, ahora ya no es un país polarizado. Nadie quiere a Maduro, todo el mundo quiere salir a Maduro, incluyendo los de él. Entonces, ya eso es una grandísima diferencia. La segunda diferencia es la conexión que hizo María Corina Machado, que digamos es la que ha llevado el liderazgo para que el Mundo González sea el presidente electo, el liderazgo que ella logró durante años siendo coherente con lo que pensaba, siendo intachable en su discurso. En fin, ella logró un liderazgo que nadie se lo imaginaba, porque al principio la criticaban mucho porque ella era de la alta burguesía, no se conectaba con el pueblo, en fin, todo ese tipo de cosas. Y al final, los más fervientes adeptos de María Corina Machado son los sectores más populares y más pobres. Entonces, eso también es una novedad. Cuando veíamos aquellas grandes manifestaciones en el 2002 que llevó a la salida de Chávez, las grandes manifestaciones eran básicamente de la clase media. Ahora no. Ahora el liderazgo de María Corina es sobre los sectores populares. Es una diferencia gigantesca. Y como la clase media prácticamente se redujo a lo mínimo, porque entre los 8 millones de personas que se fueron de Venezuela, una gran parte de esos 8 millones de personas son clase media, lo que quedó allá es en los sectores más populares y además empobrecidos, porque el 90% de la población venezolana vive por debajo del nivel de pobreza y el 75% por debajo de pobreza mínima. O sea, son unas condiciones terribles, parecidas a Haití. Entonces, la gente no se da cuenta de eso porque ve que hay una especie de burbuja en Caracas, de unos restaurantes y unas cosas, pero la verdad es la que le estoy diciendo. Esas son las cifras que se manejan, que la manejan las Naciones Unidas y que maneja el mundo entero. Entonces, esa población empobrecida, arrinconada con el sufrimiento de las consecuencias de un régimen como este, pues es la que está fervientemente apoyando a María Corina Machado. Y eso es lo que ha hecho que sea diferente, pues no era lo mismo la clase media masivamente protestando o un país polarizado que los sectores populares masivamente apoyando a María Corina Machado y un país que ya no está polarizado. Entonces, esas son grandes diferencias y eso no lo esperaba Maduro, no lo esperaban ellos. Ellos creen que iba a ser igual que todo. Siempre estos cambios, cuando hay un cambio de estos, los que están arriba creen que no va a cambiar nada y cuando cambia, entonces que se dan cuenta y empiezan a hacer lo que están haciendo, arrinconados a la defensiva, haciendo horrores con la gente, reprimiendo de una manera brutal, pero de una manera que lo que demuestra es la debilidad. Maduro pareciera muy fuerte y en la verdad es lo que está muy débil, porque tiene a todo el mundo en contra. La represión a la que usted se refiere, periodista Miguel Enrique Otero, director del Nacional Caracas, exiliado en Madrid, en conversación con Puro Periodismo desde San José. Esa represión se ha manifestado evidentemente contra los sectores más vulnerables o los dirigentes políticos más vulnerables de la oposición venezolana. Sin embargo, se han cuidado hasta el momento de no tocar a María Corina Machado. Es decir, ¿cómo ve usted esa actitud del régimen hasta este momento? ¿Y cómo ve usted digamos, los permanentes de vigencia del liderazgo de María Corina Machado en el tanto no reconozca el régimen que se dé una posible transición democrática a asumir la presidencia el 10 de enero el diplomático Edmundo González Urrutia? Y bueno, Maduro hubiera podido hacer una salida elegante si hubiera reconocido la realidad que todo el mundo conoce, incluyéndolos a ellos, que era el triunfo de Mundo González. Mundo González ganó las elecciones, él toma posesión el 10 de enero, o sea, Maduro tenía 5 meses para arreglar además con el Tribunal Supremo y el Congreso en manos de él totalmente, hubiera podido arreglar su salida, llevarse el dinero que se ha robado, en fin, ese tipo de cosas, y entregar, y bueno, a lo mejor hubiera hecho un teatro de demócrata y hubiera podido salir, digamos, elegantemente, pero no, él decidió ir por esta vía
de darle el palo a la piñata, como decimos nosotros, y decir, yo no perdí, aquí están los resultados, y puso unos resultados parecidos a los que Somoza puso en un momento determinado en una elección que él perdió de esa misma manera, o cuando Pérez Jiménez en Venezuela también, que perdió un plebiscito, entonces sacaron unos números ficticios. Bueno, ahí hay una situación que antes no había, y ahora pues entramos en un mundo de confrontación, que sabemos cómo empieza esto, pero no sabemos cómo termina. Es muy peligroso porque esto puede caer en un baño de sangre. Los venezolanos no van a dejar que Maduro permanezca en el poder. Eso no lo van a hacer. Entonces, independientemente de que esté generando el miedo que genera, bueno, ¿y qué hace esa amenaza? A María Corina la tienen amenazada hace 10 años. María Corina tiene 10 años diciendo que se la van a llevar presa, y no se la llevan presa. Y ahora el fiscal general de la Nación, que es otro funcionario empleado de Maduro, está diciendo que ahora sí, porque ahora tiene un caso de asesinato. No sé qué asesinato puede tener María Corina, le puede inventar cualquier cosa, porque eso es lo que hacen allá. Pero la amenaza sobre María Corina, y de hecho ella no, está cuidándose, o sea, está medio escondida, ha salido a los mítines, pero se esconde, y el mundo igual, pero bueno, ellos saben que eso tendría unas consecuencias peores, y se lo han dicho a la comunidad internacional. Si usted se lleva preso a María Corina Machado arbitrariamente, va a tener consecuencias mayores. El factor ejército, en esta conversación con el periodista, presidente editor del Diario Nacional de Caracas, sobre las implicaciones de las elecciones del 28 de julio, en que la oposición y organismos internacionales destacan el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia en una diferencia de 70-30 del régimen chavista. Usted mismo en su análisis reciente sobre los apoyos y los no apoyos del régimen en este momento, resaltó la posición del ejército y planteó, ¿y entonces cómo se sostiene? Por el apoyo que imponen el ministro de Defensa, los miembros del alto mando militar, autoridades del CEONFAB y sus estructuras SODI y REDI. Tienen las armas y los han convencido en una labor de ideologización incesante de que si hay cambio político en el país, estarán en situación de riesgo laboral o legal. Es esa, digamos, es la realidad sobre la que se fundamenta este apoyo evidente con el ejército, con los altos mandos militares detrás de Maduro. El golpe de Estado que dio Maduro lo dio con el alto mando, porque el alto mando anunció el triunfo de Maduro, inclusive antes de que lo dijera el CNE. Y además dijo que si no ganaba Maduro, ellos no iban a permitir que Maduro perdiera las elecciones. Y cuando Maduro va al Tribunal Supremo, ¿con quién va? Va con los generales del alto mando. O sea, esto es una cosa orquestada con el alto mando. Ahora, de ahí hacia abajo, ¿qué es lo que pasa? Que porque no es solamente el resultado de la elección, sino que es mucho peor para ellos. Cuando tiene un 90% de la población en contra, igual ese 90% ese está distribuido en todos los sectores, incluyendo los sectores militares. Es 90-10, 85-15. Entonces, los militares venezolanos no son como los militares cubanos, que están en una enclave y los tienen aparte y les dan condiciones de vida mucho mejores, en fin. Aquí no, aquí los militares son parte de la población igual. Y si la proporción es 85-15 o 90-10, esa proporción está en los militares. Esos son los militares que están debajo del alto mando. Eso es lo que yo quiero decir, que tiene un país totalmente en contra. Claro, yo no digo que vaya a dar un golpe de Estado tradicional, ese no es el punto. El punto es que en un momento determinado, cuando todo el mundo proteste, también van a protestar los militares, porque ellos están en las mismas condiciones que el resto de los venezolanos. Periodismo.com desde San José, Costa Rica, en conversación con el periodista, presidente editor del Diario Nacional de Caracas, Miguel Enrique Otero, en su análisis desde Madrid, en donde se encuentra exiliado por el régimen chavista, confiscado su medio de comunicación, el Nacional, desde hace aproximadamente una década, don Miguel. Sí, claro, a nosotros nos introdujeron una demanda de difamación porque nosotros publicamos una nota que ya había salido en el diario ABC de España, donde decía que un fiscal federal del estado de Nueva York tenía una investigación sobre Diosdado Cabello
por narcotráfico. Esa noticia salió en el Nacional y salió en 80 periódicos. Me imagino que en Costa Rica también lo habrán publicado, porque Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional. Entonces nos introdujeron una demanda de difamación con la cual nos confiscaron las instalaciones arbitrariamente, porque ni siquiera cumplieron los más mínimos elementos legales. Pero esa situación es una situación que lo que ha hecho es la continuidad de la represión sobre nosotros. Primero no teníamos acceso al papel prensa, después han reprimido a los periodistas, después nos quitan las instalaciones, en fin, todo lo que han hecho con los medios para que en Venezuela no haya periodismo independiente. Y actualmente somos una gran plataforma en Internet, pero ellos la mandan a bloquear. Ellos ahora que el periodismo independiente en Venezuela está conformado por plataformas web, ellos ordenan a las compañías telefónicas a bloquearnos y bloquean 50 páginas web o más. O sea, bloquean páginas del exterior, o Infobae, CNN, El Tiempo de Bogotá, todo eso lo tienen bloqueado, NTN 24. Entonces, en Venezuela el flujo de información pasa por las redes sociales. De hecho, Maduro ha ordenado bloquear Twitter y ahora quiere bloquear WhatsApp por las cadenas de WhatsApp. Es todo ridículo, porque quiere convertir a Venezuela en algo así como Corea del Norte. Esa es su meta. Bueno, no sé si los venezolanos van a aceptar eso. Lo que sí es que a través de las redes sociales que la gente se ha enterado de las cosas últimamente y ya buscarán otros mecanismos para enterarse. Ellos no pueden tapar el sol con un dedo. La gente está demasiado pendiente de lo que pasa y demasiado activa en este momento donde hay la posibilidad real de salir del régimen. Pero ese apagón comunicacional, ese apagón de redes, ese apagón de ex, ese apagón de WhatsApp, ese apagón de medios independientes de, por ejemplo, El Tiempo de Bogotá, como usted lo citaba, el propio diario El Nacional de Caracas, sigue mucho el patrón. En este momento en La Habana no se les permite a los cubanos, lo reclama una periodista como Giovanni Sánchez desde La Habana, que no se les permite enterarse de lo que está pasando en Caracas. Eh, Sigue mucho el patrón de Managua, un apagón de comunicaciones externas independientes. ¿Cuál es el objetivo? Y si usted no cree que se está calcando ese patrón de represión a un grado máximo de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación de La Habana y de Managua. Bueno, hay una diferencia, digamos, con lo que hacen los cubanos, porque los cubanos instauraron la dictadura del proletariado al principio, y entonces los medios pasaron a ser parte del gobierno a través del Partido Comunista. Y el crecimiento de las comunicaciones a través de Internet, redes sociales, en Cuba no lo han vivido, porque eso es una cosa que no estaba cuando ellos llegaron, cuando instauraron la dictadura. En Venezuela no, en Venezuela había una estructura comunicacional muy profunda, estaban las redes sociales muy bien desarrolladas, medios de todo tipo. Entonces ellos colocaron en el plan de la patria eso que ellos llaman hegemonía comunicacional, que es el mismo modelo cubano en el largo plazo, pero no pudieron evitar que los dueños de los medios, la propiedad de los medios cambiara, siguen siendo la misma propiedad y los medios, ellos lo que hacen es reprimir, bloquear, pero ahí están todos y desde afuera, todo el mundo, todos los medios, la cantidad de periodistas que trabajan desde fuera de Venezuela, enfocados en el tema del régimen es muy grande. El caso de Cuba, eh, entendiendo lo que es lo que hace Joan y otras páginas, eh, es minoritario en relación a la población, porque son medios que se han creado posteriormente. En Venezuela no, en Venezuela es una estructura mediática muy grande. Y ellos, por más que hagan lo que quieren hacer, no van a poder evitar que la gente se entere de las cosas. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, conversación con el periodista venezolano Miguel Enrique Otero en el exilio en Madrid, tras ser confiscado su medio de comunicación, el Nacional de Caracas, que opera desde el exilio en la vía digital. En el análisis de los resultados de las elecciones del 28 de julio anterior, no reconocidas a nivel internacional por al menos 22 naciones,
tanto latinoamericanas como europeas, en cuanto al cuestionamiento de un proceso fraudulento que ahora una sala de magistrados del Tribunal Electoral estaría por darle su aval definitivo para justificar o legitimar la presencia de Maduro en en un nuevo periodo de administración. Pero en este entorno de, digamos, de relaciones, de compadrazgos o de presiones a nivel internacional, ha llamado mucho la atención que se ha partido Latinoamérica. México con López Obrador empezó en sus inicios esperando un conteo que nunca llegó. Colombia con Petro, incluso guardando un silencio muy criticado, muy cuestionado, dándole el beneficio de la duda al proceso electoral en Venezuela. Lula marcó un punto de inflexión bastante diferente en la última semana al catalogar este sistema venezolano como autoritario, como no agradable a las experiencias democráticas. Y por supuesto, los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el presidente de Chile, Gabriel Boric, con posiciones muy contundentes, denunciando no solo el fraude electoral, sino la dictadura venezolana. ¿Cómo ve usted estos desarraigos en la relación particularmente de gobiernos de origen izquierdista en Latinoamérica de cara a lo que está pasando hoy en Venezuela? Esos países, Colombia, Brasil, Chile, México, son básicamente aliados de Maduro, pero en este caso todos han pedido conteo de actas, independientemente de que piden que se haga otra elección, que negocien, en fin, no tienen la contundencia del mundo occidental, pero piden que se cuenten las actas, que se cuenten los votos, están pidiendo una cosa transparente. Es más, las encuestas que se han hecho dicen que si Maduro se mantiene en el poder, y más si se mantiene de esta manera, algo así como 3 o 4 millones de personas van a salir de Venezuela huyéndole al régimen. ¿Para dónde van? Van para Colombia y para Brasil en la mayoría de los casos. Entonces, estos países dicen, bueno, esto sería un desastre si además de Colombia, que ya tiene 2 millones de venezolanos, le vienen 2 millones más, sería una cosa catastrófica. Entonces, tienen una posición de aliados, pero de aliados que dicen las actas, los votos, transparencia, y pensando que, bueno, que la salida represiva de Maduro es muy mala para ellos. Boric tiene una posición más radical aún, Maduro no ha podido contestarles muy bien a esta gente porque son supuestamente sus aliados. Entonces, yo lo que creo es que ha habido un cambio sustancial de estos países, que es muy importante en estos momentos porque la fuerza con que la comunidad internacional está pidiendo conteo de votos, transparencia es muy grande. Los países que quedan son Cuba, Nicaragua, que bueno, eso no les interesa elecciones ni nada, y países grandes que bueno, que ellos avalan cualquier cosa como Rusia, Irán, China, ellos avalan cualquier cosa. Ni siquiera se sientan a pensar lo que están haciendo. Entonces, pero el aislamiento de Maduro en este caso es muy grande, muy grande. Usted habla de un aislamiento de Maduro muy grande y hay un actor principal en todo este entorno, en el entorno hemisférico, que es Estados Unidos, que hasta hace algunas semanas incluso se mostró dispuesto a alivianar las sanciones que había aplicado contra el régimen de Maduro, aliviar incluso hablándose de concesiones en cuanto al régimen madurista. ¿En qué posición queda en este momento el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden cerrando y las elecciones del 5 de noviembre a la vuelta de la esquina? ¿Cuál ve usted debería ser el papel correcto, el papel lógico por parte de la administración estadounidense de cara a esos resultados del 28 de julio y de cara a mayor presión o menor presión? Porque yo creo que eso es algo con lo que está también jugando el régimen de Maduro. Bueno, los americanos siempre han jugado un papel, tanto republicanos como demócratas. Las sanciones las empezó Obama, Trump las intensificó, y Biden pues ha estado, aunque ha liberado algunas sanciones, no muchas, pero Biden ha estado muy encima
de salir de Maduro, porque claro, si el que salga de Maduro para los Estados Unidos es una ayuda electoral muy importante en estados como Florida o los estados fronterizos por el tema de la inmigración. Entonces, la verdad es que Estados Unidos ha hecho su papel, ha negociado bastante, bueno, hay mucha gente los critica, pero yo creo que ellos han estado muy consecuentes en la lucha para salir de Maduro en Venezuela. Pero esto también pone en la picota, deja en vilo, digamos, acuerdos como los de Barbados, entre los que la oposición y el régimen se jugaban algunos niveles de concesiones, de posibles acuerdos para extender la situación en Venezuela y para ir a una posible transición de carácter democrático. Lo que ha ocurrido pone todo esto en vilo. Bueno, sí, pero se logró que hubiera primarias, se logró que hubiera campaña electoral, se logró la candidatura de Mundo, en fin, se han logrado cosas donde la participación internacional ha sido un elemento, digamos, importante. Entonces, independientemente de que los Estados Unidos han liberado a este señor Saab y los narcosobrinos y todas hacen unas concesiones un poco extrañas, pero en el fondo han jugado un papel importante. Miguel Enrique Otero, periodista, presidente editor del Diario Nacional de Caracas, en el exilio en Madrid, confiscada las instalaciones, la propiedad el bien inmueble del Diario Nacional de Caracas desde hace más de una década y presionado bajo la represión militar del régimen, salir hacia el exilio, desde donde comparte periódicamente sus análisis sobre lo que está pasando en su país. A partir de lo que se está viviendo, a partir de la presión internacional, a partir de la disconformidad interna que usted dice existe tanto en las capas de la población civil como en capas militares que todavía no se han manifestado, ¿cuáles escenarios ve usted? Porque incluso usted me mencionó la posibilidad de un baño de sangre, es decir, en algún momento del horizonte, pero ¿cuáles escenarios podría usted plantear, ver para finalmente percibir una transición democrática en Venezuela? Bueno, es impredecible, es impredecible. Yo hablo de posibilidades. Lo que sí es que Maduro ya dijo que él por las buenas no va a salir. Lo han dicho todos. Entonces, aunque hay toda esta presión internacional y internamente él no tiene a nadie en favor de él, bueno, yo no sé en qué momento él puede, digamos, negociar lo que aspiran muchos, que él negocie una salida y que logre un sitio donde no lo persigan. Bueno, ojalá sea esa la salida, pero no lo sabemos porque cada día él juega en contra de eso. Él juega por la represión, por encerrarse, por no le importa lo que diga nadie, por lo que no importa las presiones de donde vengan. Entonces, es impredecible. No ojalá tuviera una bolita de cristal para poder saber cómo va a terminar esto, pero yo sí creo que las posibilidades de que Maduro se quede son muy bajas. Pero es impredecible, pero hay una muy fuerte presión internacional. Está la posición digamos, la oposición está en las calles, no ha cedido, aunque le decomisaron la plataforma, el vehículo, el camión en que se manifestó en el fin de semana María Corina y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, están en la calle, están con manifiestos, compartíamos este manifiesto de la plataforma unitaria hace unos minutos a nivel internacional. Es un régimen bajo acecho, es un régimen debilitado, es un régimen, o más bien podría usted decir que está fortalecido a partir del basamento militar en que está sostenido. No, es un régimen que está arrinconado, un régimen que está a la defensiva y no hay sino que verle la cara a Maduro para darse cuenta que la fortaleza de él no es tal fortaleza, es debilidad. Él sabe que tiene a todo el mundo en contra. Entonces, él se mantiene aparentemente fuerte porque reprime, pero en la práctica su fortaleza es muy débil. Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario Nacional de Caracas, en una entrevista con puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Le mencioné en algún momento de la conversación, don Miguel, que si alguien ha vivido en carne propia la degeneración de un sistema democrático a una dictadura, ha sido usted.
no solo como ciudadano, no solo como particular, sino como hombre público, hombre de prensa, hombre de medios de comunicación. ¿Qué lecciones extrae una y otra vez usted para otras naciones latinoamericanas? El caso de Costa Rica. Bueno, aquí lo que hay que tener muy cuidado, que ver con mucho cuidado es cómo este nuevo modelo de populismo autoritario de izquierda llega al poder por las vías electorales, llega al poder utilizando los mecanismos que permite las democracias modernas y desde el poder desmontan los pilares de la democracia, los pilares de la sociedad y se convierten en unos regímenes autoritarios. ¿Cómo lo hizo Maduro? ¿Cómo lo hizo Chávez? La verdad. Bueno, hizo una asamblea constituyente para cambiar la constitución. No cambió por una constitución comunista ni nada de eso, una constitución liberal, pero le puso la mano al Tribunal Constitucional. Y desde el Tribunal Constitucional desmontaron todo. Y el Tribunal Constitucional es el que interpreta la Constitución. Puede interpretar lo contrario de lo que dice la Constitución. Y ese ha sido el modelo. Hay que tener mucho cuidado con estos populistas de izquierda que destruyen la alternabilidad en el poder, se mantienen para permanecer en el poder indefinidamente y van desmontando los pilares de la democracia. Esa es la lección que nos ha dado Chávez, qué es lo que quiere hacer Petro, qué es lo que quiso hacer Boric y no pudo, qué es lo que quieren hacer, lo que pueden hacer los mexicanos. Esa es la ruta, la peligrosa ruta del populismo autoritario de izquierda. Bueno, no solo de izquierda, creo que también de derecha en algunas manifestaciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, se puede percibir ese afán por destruir instituciones democráticas constitucionales a lo largo del camino. Sí, pero la diferencia es que aquí instauran un sistema autoritario para permanecer en el poder indefinidamente y van destruyendo las bases de la sociedad liberal. Los que lo hacen por la derecha buscan otro objetivo. Puede que haya similitudes, pero los objetivos son distintos. ¿De qué depende, según lo que usted ve, según su análisis, según su experiencia, don Miguel, de qué depende de que el mundo sea testigo el 10 de enero de 2025 de que asuma el poder Edmundo González Urrutia en un cambio que ha sido catalogado como la mayor manifestación cívica de Venezuela en el último siglo? Bueno, es que yo no creo que esa fecha va a ser la fecha de la toma de posesión. Aquí van a ocurrir muchas cosas. Ya Maduro dijo que él es que él es el que ganó las elecciones. O sea, él asumió una ruta donde esa fecha es imposible que ocurra en las líneas normales. Ya Maduro dijo que él ganó con una cifra falsa. Entonces, yo no creo que esa sea la cifra clave, que vamos a llegar, vamos a seguir así, y entonces el 10 de enero toma posesión el Mundo González. Yo lo veo muy difícil. Yo creo que ocurre algo antes o Maduro se eterniza en el poder, pero la fecha esa de entrega del poder a Mundo González, yo creo que eso ya es historia. Don Miguel, muchas gracias por este análisis, esta conversación que nos ha compartido usted desde Madrid, en el exilio, en su experiencia en el exilio, sobre las implicaciones, sobre las peripecias y circunstancias que se viven hoy en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, en que el régimen dice ganó por 51 a 44. De la noche a la mañana se sacaron eso después de varias horas de tener silenciado el sistema electoral y el sistema de comunicación oficial. Sin embargo, las actas oficiales en manos de la oposición reflejan un triunfo del 70 al 30% del candidato opositor Edmundo González Urrutia. Si usted desea compartir un mensaje final, don Miguel, con la audiencia de puroperiodismo.com en Costa Rica y también a nivel internacional, adelante. Bueno, mi mensaje final es que no hay que desesperarse. Esto es una lucha que ya se emprendió para salir del régimen y yo creo que vamos a salir del régimen. Es un terreno dominado, por supuesto, no hay bolita de cristal, pero yo creo que ya esto no tiene vuelta atrás. Es demasiado la manifestación de rechazo al régimen que no lo va a poder evitar. No va a poder evitar que el cambio se produzca y que los venezolanos regresen a la democracia. Entonces, desde su punto de vista, Venezuela no será otra Cuba.
No, no vamos a llegar a eso. No vamos a llegar a eso. Ya es parte de otra Cuba. Lo que vamos es a dejar de ser otra Cuba. Ni va a ser una nueva Nicaragua. No, 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 ni hablar. No, yo creo que los venezolanos vamos a terminar triunfando en esta lucha y ojalá no sea con un baño de sangre, sino que sea por una vía más, más democrática, más pacífica y que de alguna manera Maduro se dé cuenta que no tiene salida y que tenga que buscar la forma de negociar una salida. ¿Usted cree que a pesar de la toma institucional de La Habana, de Caracas, se van a permitir perder una pieza clave de sus estrategias a nivel global? No depende de ellos, depende de los venezolanos. O sea, los cubanos no van a mandar un ejército a combatir a los venezolanos en la calle, eso no lo van a hacer. Ellos, ellos mandan asesores, influyen, pero si los venezolanos van contra Maduro de una manera contundente, cubanos no van a poder hacer nada. Se preocuparán mucho porque saben que eso puede ser un castillo de naipes que se va cayendo. Si usted lo estuviera escuchando en este momento, Nicolás Maduro, ¿cuál es su mensaje para él? Que tome conciencia de la realidad, que nadie lo quiere, que negocie la salida antes de que ocurra algo peor. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, hemos presentado una entrevista con el periodista venezolano Miguel Enrique Otero, presidente editor del Diario El Nacional de Caracas, exiliado en Madrid, confiscado este medio de comunicación desde hace más de una década, y en el análisis de las históricas elecciones del 28 de julio, en que la oposición reclama triunfo y el régimen madurista reclama triunfo, bajo la mira internacional, bajo la presión internacional. Sobre este tema, sobre esta conversación, sobre los principales referentes de las manifestaciones del periodista Miguel Enrique Otero, usted puede encontrarlas pronto en nuestras redes, Twitter, Twitter, X, Instagram, Facebook Live, en la que ha estado, en nuestro canal YouTube, y por supuesto en nuestro sitio puroperiodismo.com. Muy atentos a la evolución de la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos. Los Obama participaron e incendiaron ayer todas las fervorosidades en la convención celebrada en Chicago. La candidata Kamala Harris en Milwaukee con Tim Walz en unas reuniones bastante masivas, pero Obama advierte, no va a ser nada fácil triunfar ante Trump. Estas y otras informaciones usted las puede seguir de inmediato en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Don Miguel, muy buenas Bueno, tardes, casi noche, hasta Madrid, y muchas gracias por haber atendido esta gestión de Puro Periodismo. gracias a ti, gracias.